Entonces les pido por favor un muy fuerte aplauso para Xavier Abreu. Bueno, muchas gracias. Yo no soy académico y voy a carecer del rigor de los académicos como las dos personas que me antecedieron, que tenían toda una lógica muy clara. Pero sí les voy a conversar de lo que yo aprendí de mi andar en pueblos y comunidades indígenas, en mi caminar con la gente indígena, en quedarme días con ellos, a dormir en sus casas, a comer lo que comen, a fumar lo que fuman y a tomar lo que toman. Y a bailar lo que bailan también. Y eso nadie me lo quita, lo bailado ya nadie me lo quita. Yo quisiera, porque además es innecesario que lo que voy a decir lo hilemos con las dos ponencias anteriores, porque fueron muy ricas, académicamente muy ricas y muy llenas de contenido. A mí me queda clara la conclusión de la primera ponencia, que el gran defecto que tenemos en la visión del mundo de hoy, en el que vivimos nosotros, en el que nos educamos y en los valores en los que estamos, es que es una educación que nos acostumbró a descubrirnos a nosotros, pero nunca a descubrir al otro. Ese tema que hablaba la ponente de la otredad, ¿verdad? Como ella dijo, ese descubrir al otro distinto y diferente, pero con el mismo valor que yo. Ese es un tema central en la vida de la humanidad. Evidentemente el concepto occidental, más capitalista, más financiero que vivimos, no nos permite pensar así. Nos permite pensar simplemente en el individualismo, en lo que yo veo. La segunda ponencia nos da 3 elementos que fueron políticas públicas en su momento, pero que en esos 3 elementos está la respuesta. No como se aplicó, no es la educación como elemento de integración, porque efectivamente la educación se utiliza como elemento de integración para acabar con el indigenismo y ampliar el mestizaje. Eso ocurre. Incluso padres de ustedes en alguna ocasión sintieron vergüenza ante sus hijos de hablar su lengua, porque se los prohibían y sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza de no poderla hablar porque se los prohibían. De manera tal que hoy el modelo educativo tiene que ser un modelo que nos acostumbre a reconocer lo multicultural para poder hablar de interculturalidad, de diálogo intercultural. Y evidentemente se necesitan instituciones que fortalezcan esta ciudadanía que tiene que hacer que se capte lo multicultural, que lo multicultural existe no solo por la diversidad de pueblos, por la diversidad de mestizajes, también hay multiculturalidad. Les digo, hace un rato en la mesa decía, cuando yo fui alcalde, el 23% de la gente que iba a hacer su servicio militar en Mérida, pues yo tenía que firmar todas las cartillas, y no eran unas cuantas, eran como 8 o 9 mil cada año que había que firmar, de gente que hacía su servicio militar. El 23% eran no nacidos en Mérida. Entonces se hablaba ya de una ciudad que tenía cierta multiculturalidad, y hoy la multiculturalidad es mucho mayor porque han habido mucho más afluencia de gente que la que había antes. Entonces, ahí están los 3 elementos: educación, instituciones y apropiación, que son 3 elementos de parte del camino que hay que recorrer. En mi vida de director de la CDI, o de trabajar en la CDI, porque primero empecé como segundo de a bordo de un personaje que deja marcada la vida de cualquiera, que es don Luis H. Álvarez, personaje que marca en tu vida, con sus 90 y tantos años
en aquel entonces nos seguía marcando. Y él hacía realidad aquella frase que dijo Salvador Allende, que hay viejos jóvenes y hay jóvenes viejos. Hay jóvenes que viven como viejos y hay viejos que tienen el corazón de joven. Creo que entre esos me ubico yo, entre los jóvenes, entre los viejos que tenemos corazón de joven. Además está renovado porque hace año y medio me hicieron un overhaul aquí adentro. En ese andar conocí en el Bajío del Tule, allá en la zona huirrárica del estado de Jalisco, a Don Chon. Don Chon era maracame. El maracame es más o menos como el sacerdote del pueblo, de la comunidad de Tateyquie, que es San Andrés Comiata, parte central de la cultura de los huirráricas. La conversación con Don Chon, que eso se dio, si mal no recuerdo, a finales del 2008, me cambió la perspectiva de mi vida y la perspectiva del trabajo que tenía que hacer la CDI con los pueblos y comunidades indígenas. Don Chon me dijo, licenciado, llevamos 3 días preparando la fiesta del día de hoy porque usted viene acá. Y usted va a estar 1 hora porque tiene que estar corriendo para irse a otro lugar, y de ese otro lugar a otro lugar, y de ese otro lugar a otro lugar. Nosotros vamos a hacer la fiesta todo el día, porque para nosotros el tiempo es nuestra única propiedad real. Y eso me cimbró. Lo único que nos pertenece realmente en la vida es nuestro tiempo. Y si algo tenemos que hacer es sacarle provecho a nuestro tiempo, no estar corriendo todo el tiempo. La cultura occidental nos hace correr y pensar que le podemos ganar la vida al tiempo, cuando el tiempo es la vida. Primera enseñanza, saberes. Dicen ellos, saberes de los abuelos. Y la palabra saber viene de la palabra sabiduría. Y la sabiduría es lo que le da sabor a la vida. Lo que le da sabor a la vida. Lo que hace que la gente pueda ser feliz, en otras pocas palabras. El ser dueño de tu tiempo es un elemento importante para ser feliz. Y mientras más conserva el pueblo indígena su cultura originaria, más conscientes son de que tienen que ser dueños de su tiempo. Mientras más se amestiza, más pierden este concepto. Segundo, me dice, licenciados, que somos diferentes, no solo por el tiempo. Por ejemplo, la tierra. Para nosotros la tierra es nuestra madre, porque es la que nos da el sustento. En los huirráricas a la tierra hasta la llegan a llamar la Madre Virgen de Guadalupe. Es el sinónimo de la Virgen de Guadalupe. En su sincretismo religioso, ahí está. Ustedes no, para ustedes la tierra no puede ser su madre porque le ponen precio y la venden. Un indígena es capaz de dar su vida por su tierra. Un mestizo le pone precio, la vende, la fracciona, la revende, la compra. No tiene ningún apego a la tierra, más que como negocio. Y esta es una segunda enseñanza de visión de vida. Lo que tenemos que proteger en primer lugar es nuestra tierra, nuestros recursos naturales, esta biodiversidad que tenemos. Algo muy claro en la cultura autóctona de los pueblos originarios de México. Fíjese lo que son las cosas. Los indígenas de México no siempre vivieron en los mismos lugares, vivían donde llegaron los españoles y los sacaron y se tuvieron que ir a las montañas. Pero resulta que con el tiempo se volvieron los dueños de la biodiversidad del país.
son las tierras indígenas, son donde está la mayor riqueza de la diversidad biológica, de la diversidad ambiental de México, está en tierras indígenas. Segunda enseñanza, el valor de la tierra. Tercera enseñanza, Don Chom me dijo, ustedes muchas veces dicen cosas por decir las cosas, aunque no digan nada. Está medio cantinflesco, pero así me lo dijo. Y tenía razón. Muchas veces hablamos por hablar, por decir. A veces hasta decimos, si no más lo dije, por decirlo. Y Don Chom me dijo, nosotros los indígenas hablamos de corazón a corazón. Nuestro diálogo es un diálogo de corazón a corazón. No se puede entender la identidad de un pueblo indígena si no se entiende el significado del corazón en la vida de los indígenas. Vamos. Dicho esto, para ser puro Simpson, aquí algunos será Homero, ¿verdad? Por eso es la importancia de conservar la identidad cultural. ¿Le das, por favor, a la que sigue? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los componentes mínimos, diría yo, que tiene la identidad cultural? 1, cosmovisión. 2, lengua. 3, sistema de mando 4, formas de organización social. Y 5, sus manifestaciones culturales, que generalmente son la danza, la música, el arte, la vestimenta, la gastronomía. Mucha gente cree que la cultura es esto, la manifestación. Sí es cultura, pero lo importante de la cultura indígena está en primer lugar en su cosmovisión. ¿Y qué es la cosmovisión? Pues es una manera de ver la vida. Es una manera de ver la vida. Es lo que definen normalmente como los saberes de los abuelos, la sabiduría, lo que le da sabor, el camino a la felicidad, ¿verdad? Eso, a ver, si le das a la que sigue, luego contestas tu encuesta. De alguna manera tiene que ver con el concepto de la felicidad. Muchas veces nos cuestionábamos, porque a mí Don Chom me dijo una frase que me marcó también, que dijo, queremos seguir siendo lo que somos, queremos seguir siendo indígenas, no nos cambien. Lo que no queremos es seguir estando como estamos. Do you understand? Yes. Bueno, si entendemos, es eso exactamente. Queremos seguir siendo indígenas, pero no queremos seguir estando jodidos. Queremos que haya escuelas. Queremos que haya hospitales cerca de nosotros, que haya carreteras. Ni siquiera te hablan de queremos tener dinero, no. El concepto de riqueza para un indígena no depende del dinero. Depende de necesitar menos. De ese es su concepto de riqueza, necesitar menos. Normalmente en la cosmovisión siempre se relaciona con los 4 puntos cardinales. Los wixárikas tienen 5 puntos cardinales. Y los 5 puntos cardinales tienen que ver con sus 5 centros ceremoniales. El norte tienen a Viricuta en el estado de San Luis Potosí, es su primer punto cardinal, el norte. Allá es su gran centro ceremonial porque es el desierto en el cual se produce el peyote, que es el fruto sagrado que ellos utilizan para sus momentos religiosos. Y cuando toman el peyote en sus momentos religiosos, hagan de cuenta que están comulgando. El maracame se los entrega uno por uno, como si fuera una especie de comunión. Allá está el uno. El segundo, el sur, está en el lago de Chapala. El poniente está en San Blas, Nayarit,
y el oriente está en Durango. Así están los 4 puntos cardinales, y el quinto punto cardinal, que es el centro, para ellos es un punto cardinal, es la comunidad donde vives. Ese es el quinto sitio sagrado, la comunidad donde vives. Así hablan ellos. Bueno, tiene que ver también la cosmovisión con su sincretismo religioso, y esta es una gran tarea que tenemos que hacer. Cómo preservar lo que vale la pena de la identidad cultural. Yo le pondría solamente una limitante. Cómo erradicar aquellos elementos que ataquen los derechos humanos dentro de las cosmovisiones, porque puede haberlos. Hay comunidades en donde el papá tiene derecho de tanto sobre las hijas. Existe. Y no es por alcohol, es por costumbre. Pues esas son de las cosas que tenemos que ver cómo a través de la reflexión, del discernimiento, aprenden a quitarse esas cosas, ¿no? Bueno, la que sigue. La lengua, pues es un valor. La cosmovisión se ve en la lengua. Dicen que a un náhuatl le es muy fácil aprender alemán, y a un maya le es muy fácil aprender inglés, porque la construcción de las lenguas es muy parecida. Así como el castellano y el francés se parecen en su construcción gramatical, el inglés y el maya se parecen en su construcción gramatical. Y en náhuatl todas las palabras se construyen como en el alemán, usando una o dos palabras. Por ejemplo, teléfono, como lo dicen los náhuatl, le dicen aparato con cable, pero se jodieron cuando llegó el celular, porque le quitaron el cable al aparato. Entonces, el tema de la lengua, una cosa es traducir la lengua y otra cosa es interpretar la lengua. Y generalmente, cuando dijo hoy en la mañana que hay intérpretes, la mayor parte de los intérpretes son simples traductores, y no es lo mismo. Es más, en el castellano que hablo yo, castellano yucatequizado, y el que hablan el castellano de los que viven en el DF y los que viven en Oaxaca, hay diferencias en la utilización de las palabras. Por ejemplo, en Guadalajara, cuando necesitas algo te preguntan, ¿ocupas? Y ocupar significa algo relacionado al espacio, ¿verdad? No es la palabra necesitas. Sin embargo, así se maneja. Hay palabras que aquí en México y América y en Centroamérica son negativas y en Sudamérica son positivas. Por ejemplo, perdón la expresión, la palabra pendejo. En Sudamérica, un pendejo es un tipo triunfador. El pendejo de aquí le llaman boludo. Bueno, no lo sé. Lo que pasa es que estás en Norteamérica, ¿eh? Acuérdate. Bueno, además tenemos una gran variante de lenguas. Son 11 grupos lingüísticos, 354 lenguas indígenas, todas ellas consideradas como lenguas nacionales. ¿Entienden esto? Ya no acepten que digan dialecto, es lengua nacional. La lengua que menos se habla es el aguateco, la hablan 2 personas allá en Tabasco. Y como están peleados, ya no hablan entre sí. Entonces creo que esa lengua va a fenecer pronto.
Pero ¿cómo se ve el índice de una lengua en riesgo? Esto es importante porque hoy lo dijeron. Cuando los niños empiezan a llegar a la escuela y ya no hablan su lengua madre. Por ejemplo, el maya es la segunda lengua más hablada en México después del náhuatl, la segunda, el maya peninsular, pero es una lengua en riesgo porque ha decaído el número de niños, el porcentaje de niños, no el número, el porcentaje de niños que habla la lengua. Nos pone en riesgo. Lo que pasa es que en la lengua se transmite la cosmovisión, la manera de ser de un pueblo. La que sigue, por favor. En la forma de organización social, siempre tienen que ver con sistemas de mando, cómo se organizan. Por ejemplo, ustedes van con el pueblo yaqui y el tema de la consulta previa, libre e informada con los yaquis opera ancestralmente. Ir a la guardia yaqui significa ir a exponer un problema donde lo van a escuchar de espaldas a ustedes los gobernadores, de un lado de ustedes los secretarios, de otro lado los mayordomos, atrás las organizaciones sociales y por último las mujeres. Pero ojo, que el voto decisivo lo tienen las mujeres en el pueblo yaqui. Entonces en la guardia puede uno discutir y discutir y discutir. Te puedes pasar horas, el tiempo yaqui no es igual al tiempo nuestro. Te dicen a las 11, pero a las 11 tú llegas y apenas ven que tú llegues, ellos se empiezan a juntar. ¿Verdad? Ellos se empiezan a juntar. Es su tiempo. Y tú tienes que respetar su tiempo. Puedes tener una reunión de 8 horas y no te van a regalar ni un vaso de agua. Después de la reunión, si los resultados fueron positivos, te regalan bacanora y te dan de comer su comida tradicional, etcétera. Si no fueron positivos, ve que salga rápido tu chofer. Allá se consulta, todo se hace consultado. Y los guarijíos que viven en el triángulo que forma donde termina la Tarahumara, Sonora y Sinaloa, que son gente que se ha defendido y que hace 30 años por fin los dotaron de tierra, no tenían tierra, y les dieron la parte más difícil de México, el Triángulo de las Bermudas. Por allá pasa todo lo que se imaginen que tiene que pasar, ¿verdad? De pronto al gobernador se le ocurre que tiene que ser una presa y no consulta. Pues obviamente se opusieron y no se hizo la presa, porque tienen sus formas de organizarse, de decidir las cosas, etcétera, ¿no? Importantísimo el sistema de tenencia de la tierra. ¿Cómo están? ¿Es comunal la propiedad o es ejido? La mayor parte de los pueblos indígenas opta por tierras comunales, no por ejido. La tierra comunal les da derecho a no poder vender, porque es de todos, pero la cuidan como si fuera propia, porque tiene un alto significado. Y el rol de género. Hay desde pueblos que son monogámicos hasta pueblos como los huirráricas que son poligámicos. Por ejemplo, un huichol, el número de bolsitas que lleva colgadas significa el número de mujeres que tiene. Pero las tiene que llevar. Pero un huichol, y además en la familia, el rol de la casa se la van dividiendo las mujeres, están organizadas. Las mujeres, no, allá se organizan, depende de la virilidad y la potencia del jefe. Lo que sigue. Bueno, manifestaciones culturales, música, vestido, tipo de casa, habitación. Verbigracia a los mayas. Cuando eres un desconocido, te atienden en la reja de la puerta de la casa. Cuando eres medio conocido,
te dejan entrar a la pieza que es casi siempre única allá. Y cuando eres muy familiar, te dejan entrar a la cocina. Cuando tú logras entrar a la cocina en una casa maya, es que ya eres muy familiar a la familia que vive allá. Y en cualquier pueblo indígena donde vayas como invitado, te van a dar de comer primero a ti, nunca se van a sentar contigo a comer, ya que tú comas, ellos comen, porque tú eres el invitado, eres el principal ese día. Bien, adelante. El primer tema entonces es, número uno, el tema, si queremos que se consolide la multiculturalidad, si queremos que se consolide la multiculturalidad para el diálogo intercultural, tenemos que hacer vigentes los derechos indígenas. Vigentes los derechos indígenas. Y número uno, yo creo que hay dos cambios constitucionales, uno en 2001 y otro en 2011, que dan un mundo de vigencia, de amplitud al derecho indígena. Algunos se quejan, ¿por qué los indígenas tienen derechos especiales sobre los no indígenas en México? Bueno, en el papel constitucional sí, los indígenas tienen derechos que no tienen los otros mexicanos. Sí, en el papel, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la consulta está exclusivamente embarcado para pueblos y comunidades indígenas, ¿verdad? Pero no la hay porque no hay ni siquiera una ley que reglamente cómo hacer una consulta en México. No hay una ley que nos diga qué pasa con los acuerdos de una consulta, son obligatorios o no son obligatorios, vinculan o no vinculan. Entonces este es un lugar por donde hay que empujar. Si hay un instrumento hoy que necesitamos hacer vigente en el campo legal, es el campo de la consulta previa, libre y informada. Es un tema que tenemos que trabajar para que sea algo vigente. 2 estados de la República tienen leyes estatales de consulta. Y quiero decirles que los 2 se hicieron con gobiernos del PAN. San Luis Potosí y Querétaro. Son los únicos 2 estados que tienen ley de consulta como tal. Aquí en Oaxaca sé que hay algo parecido, pero parecido, no es una ley de consulta. Bien. ¿Qué nos falta también en el derecho? Que se considere como pueblos, los pueblos como sujetos de derecho colectivo. Necesitamos trabajar en eso. Bien, lo que sigue. Bueno, y tercero, pues es luchar por la equidad y por, como le quieran llamar, su plan de desarrollo, su plan de vida, su buen vivir, cómo hacer esos planes que ellos se conviertan en los sujetos del plan y no nosotros, las instituciones gubernamentales y los que traemos un esquema occidental de desarrollo en los que hacemos el plan que quieren los indígenas. La CDI lo estuvimos haciendo. Logramos en el año 2011 tener a más de 1.200.000 indígenas en todo el país, en los centros coordinadores, definiendo en qué querían que se invirtiera el dinero que estaba dedicado para pueblos indígenas. Curiosamente, los 2 rubros que salían más fuertes era cultura y medio ambiente. Para que vean ustedes los valores. Les interesaba en tercer lugar infraestructura, tener carreteras. Aquí en este estado donde las carreteras son tan difíciles de hacer y tan caras hacerlas, Yucatán está todo plano. Aquí la montaña, ustedes saben cómo es. Aquí cuesta 23 veces más hacer 1 kilómetro de carretera que lo que cuesta en Yucatán. Porque el traslado de materiales pétreos no siempre hay en los lugares donde se construye, sino hay que llevarlos desde abajo hasta arriba. Bien.
dejarles claro que el desarrollo indígena no es una concepción occidental. Si la Konrad Adenauer, Rafael Preciado Hernández, si la Unión Europea han financiado este proyecto tiene una idea, cómo los partidos demócratas cristianos incluyen el tema indígena en su agenda. Entiéndalo, en México son 11 millones de votos, 11 millones, diversos, multiculturales, con identidad propia, pero son 11 millones. Y ningún partido político, incluyendo al PAN, tiene agenda indígena. Tienen agenda indigenista, más no indígena. A mí si me preguntan, porque lo he preguntado, ¿qué quieren ellos? Ellos quieren tener un representante del pueblo Mazahua, un representante del pueblo náhuatl, un representante del... ¿Por qué? Porque si cuando va un otomí como diputado del PAN o del PRI o del PRD, cuando llega a la Cámara de Diputados, no defiende los derechos de su pueblo, defiende los derechos de su partido y se olvidan de su pueblo. Y esa es una realidad. Tenemos que ver cómo incluir una agenda indígena que defienda los derechos de los pueblos indígenas, para que se pueda conservar un diálogo intercultural real. No va a haber diálogo cultural real, como dijeron en la primera ponencia, si no hay respeto, si no hay igualdad, equidad. Dicho de otra manera, si no sabemos que el otro, el que está frente de mí, es tan valioso como yo. Que el que está frente de mí tiene cosas que yo no tengo, yo tengo cosas que él no tiene. Que eso que la expositora llamó la otredad, que somos todos, somos necesarios para construir el diálogo intercultural. Nadie va a venir a imponer reglas del diálogo intercultural, las va a dar el respeto y la igualdad. Eso lo van a dar. Carlos Castillo Peraza decía, y con justa razón lo decía, que la política era el arte del bien posible, no era el arte de lo perfecto, que lo perfecto no existe, y que lo que tenemos que construir como seres humanos, tú y yo, en este tema, es el bien posible. Nunca va a haber perfección, nunca, nunca. Pero sí podemos ir avanzando gradualmente hacia el camino de lo mejor. Y es esto. Yo les digo, los indígenas no son vulnerables por ser indígenas. Lo que los hace vulnerables es la pobreza, pero la pobreza hace vulnerable a un indígena y a un no indígena. De manera que el ser indígena no es signo de vulnerabilidad. Me repatea cuando veo que en las plataformas políticas de mi partido dice grupos vulnerables, indígenas. Ya dije, no entienden lo que hay que hacer, no entienden la tarea de lo que tenemos que construir. Tenemos que construir mucho más allá de ver la vulnerabilidad, tenemos que construir la identidad cultural. Y haciendo una definición menos académica, pero más humana, Carlos Castillo Peraza también decía que nación es una comunidad de esperanzas y que pueblo es una comunidad de recuerdos. Los pueblos originarios tienen recuerdos que le dan saberes, que le dan multiculturalidad, y la nación mexicana la tenemos que hacer que con los pueblos, con sus saberes y con todo lo que tenemos de historia en común todos, podamos tener un proyecto donde nos incluyamos todos, un proyecto de esperanza. La lucha indígena también se puede plantear desde la esperanza y hay razones suficientes para plantearla desde el resentimiento. Yo creo que tenemos que ganar
la batalla quienes pensamos que la esperanza tiene que ser el hilo conductor de la lucha indígena y no el resentimiento. Conversando con los comandantes del ejército zapatista, no con Marcos, sino con los indígenas. Por cierto, tuve el honor de llevar a Margarita Zavala con ellos. Tuve que hacer circo, maroma y teatro para poder despegarme del Estado Mayor Presidencial y poder llegar hasta una reunión con ellos. Cuando plantean sus juntas de buen gobierno, cuando plantean su manera de ver cómo se tiene que hacer el desarrollo comunitario. En ese entonces me acuerdo que la primera plática que tuve con ellos les dije, ustedes pusieron la sangre, ustedes pusieron la vida, y los únicos que no están gozando de los beneficios que ustedes hicieron son ustedes. Hicimos un pacto, incluirlos en los programas sociales sin que se publicara nada de esto. Logramos entregarles 37,000 actas de nacimiento a gente que había nacido de 1994 a 2012, que no tenían actas de nacimiento. Metimos a más de 70,000 familias en el programa Oportunidades, en adultos mayores. 70 y más, ya pronto voy a entrar yo en ese programa. Y la verdad es que pudimos trabajar bien con ellos y en plan de respeto. Nos avisaban, vamos a hacer una manifestación, va a salir un comunicado del subcomandante. Entiendan que esto es una lucha entre grupos a veces allá, y nos decían la razón. Y trabajamos bien con ellos. Trabajamos bien también, y es otro grupo también que vale mucho la pena conocer. Todos los grupos originarios de Baja California Norte, que son todos ellos binacionales. Los Cucapás, los Seris, los Quilihuas, son binacionales. ¿Qué quiere decir? Que tienen sus pares del otro lado. Pueden cruzar la frontera sin necesidad de pasaporte. Los del otro lado son ricos, tienen casinos. Y los del lado de México son pobres. Sus tierras las ocupó la Casa Domecq, Don Cheto, la Casa Cheto, allá están ahorita haciendo vino en las tierras de ellos. Bueno, pues para mí esos son los tres elementos fundamentales. Uno, identidad cultural. ¿Qué podemos hacer para rescatar lo mejor? Muchos jóvenes se están alejando de su cultura porque les hemos impuesto las formas y no les hemos explicado el fondo, el sentido. Dos, trabajar con los derechos indígenas. Y tres, lograr que haya de alguna manera cuestiones de mayor equidad. Yo les puedo decir que las políticas públicas gubernamentales en un principio no vieron ni quisieron ver, no oyeron ni quisieron escuchar a los indígenas. Hubo otro momento en que empezaron a escuchar, a ver, perdón, pero no a escuchar. Los vieron, pero no los escuchaban. Los visibilizaban, pero no los escuchaban. Y el movimiento de 1994 del EZLN, nos guste o no nos guste, hizo que el gobierno mexicano volteara la vista. Nada más para que tengan idea, en 1994 el gobierno federal gastaba 5,000 millones de pesos para los indígenas de México. Educación, salud, seguridad, campo, lo que quieran, todo sumado. Cuando salió el presidente Calderón se gastaban 98,000 millones de pesos en los pueblos indígenas. Así que el trabajo está con los tres elementos que dio la conferencia anterior: educación, ya no como integradora, pero sí educación, instituciones y apropiación.
para lograr identidad cultural, derechos vigentes y una vida más digna para todos. Muchas gracias.